Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la Parashá 23. Se titula Pekudei, Cuentas de, y los escritos y profetas del libro de Joshua, capítulo 13 y 14. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. 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 Para los que están escuchando recientes, se les recuerda pues que tenemos nuestro canal de YouTube, que estas grabaciones son subidas y ya tenemos ciertas grabaciones ya establecidas ahí que se pueden escuchar luego si desean escucharlas. Sé que tenemos unas grabaciones pendientes que se estarán subiendo en estos días, así que pido disculpas de antemano por lo sucedido. Bien, pues la primera ronda estaremos dando un resumen de la Parashá 23 y si alguien quiere seguir abordando de las Haftarah lo puede hacer. Y la segunda ronda pues seguimos con el capítulo 13 y 14 del libro de Joshua. Comenzando con los recuentos de materiales del santuario y cómo Bezalel y Ojolías siguieron las instrucciones del Creador que fueron dadas a Moshe. Fíjense que algo bien interesante que vemos es que siguieron las órdenes que el Creador le dio a Moshe. O sea, y vemos como Moshe también inspecciona la obra y la certifica como que es correcto. O sea, estas fueron las instrucciones que se dieron. Vemos el recuento del oro, el de la plata y el cobre. Vemos que se realizaron unos paños también para envolver los utensilios del templo en los viajes. Esto yo lo vi como un dato curioso. Yo decía, wow, que hasta en los detalles de cuando se transporta el tabernáculo también había unos paños para cubrir estos utensilios, estos materiales dentro del tabernáculo que se utilizaban a fines del sacerdocio, para que me imagino que los tuvieran protegidos, a lo mejor los viajes, las caminatas, los cantazos, pues no se maltrataran. Esto es decir, se cubrían y se guardaban cuando el campamento se iba a mover. Seguimos viendo los detalles de las piedras y su engrane en las vestimentas sacerdotal y su delantal del juicio o el pectoral del juicio. Seguimos viendo las inspecciones de Moshe en la obra y su aprobación por el mismo. Moshe inspeccionó todo y al final los bendijo porque todo estaba según como el Creador lo había ordenado. Fíjense, como dato curioso, vemos tantos detalles que se realizaron en la obra, las cosas sagradas del tabernáculo, las cosas sagradas del sacerdote, pero nunca vamos a ver la elaboración de los llamados tefilín o las filasterias. Esto definitivamente es un invento, pues sabemos que es un invento, y que su instrucción o su empeño no está ni en la Torá, sino en los libros pues que esta gente pues decida hacer. Así que esto no está. Cuando alguien le dice, mira, esto hay que ponérselo así, es que esto no está en la Torá. O sea, yo me lo puedo poner para hacerte sentir bien, pero esto no está en la Torá. Seguimos viendo el ordenamiento de montar el tabernáculo. Estas llevan también un orden y una secuencia. Vemos nuevamente cuando menciona en el 7, el capítulo 40, coloca la pileta de cobre entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua. Pues aquí logramos entender el fin de que el agua que tenían cerca de la entrada era para purificarse y estas estaban en la pileta de cobre que se habló en la parashá anterior. Así que esto se llenaba de agua. Solo para comprender que esta agua limpia nos ayuda a limpiar las impurezas, tanto antes de entrar al tabernáculo, como suele describirse aquí en las limpiezas de las impurificaciones también. Así que cuanto más los sacerdotes tenían que estar totalmente ritualmente puros. Vemos como ahora se comienza a ungir las cosas sagradas del tabernáculo y estas, una vez ungidas, ninguno del pueblo se puede acercar para ensuciarlas. Solo los autorizados, los sacerdotes o los levitas. Y cuidado, porque solo los levitas también podían cargar o tener acceso a ciertas áreas o ciertas cosas y no todas. Me imagino que las cosas del tabernáculo sí ellos tenían acceso
y tenían un montón de cosas, pero habían áreas donde solamente se podía entrar el sacerdote, el Kohen Gadol. Vemos cómo están levantando un servicio, y del 30 al 32 del capítulo 40 dice: ubicó la pileta entre la tienda del encuentro y el altar y la llenó de agua para lavarse. De ella, Moshe, Aarón y sus hijos extrajeron agua para lavar sus manos y sus pies cuando iban a la tienda del encuentro, y cuando se acercaban al altar debían lavarse, tal como el Creador le había ordenado a Moshe. Vemos aquí el gran significado del agua, y más aún estos servicios y rituales que debían realizarse en el patio y la entrada del tabernáculo. Me imagino que es como estaban constantemente haciendo sacrificios, recibiendo también a los hijos de Israel por si tenían algún tipo de impureza, alguna lepra, llaga. Pues ya estos, cuando ellos entraban nuevamente, me imagino que se lavaban las manos y los pies. Así que nosotros, cuando deseamos purificarnos, pues solo nos basta con ir a la ducha o darnos un baño como solemos hacer a diario. Bien, sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, tal como mencionaste, aquí se describen las vestimentas, los utensilios que utilizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote también, y no se menciona en ningún lugar un tefilín, como lo enseñan los hermanos ortodoxos y también los conservadores, todos los que siguen las tradiciones orales como que fueran leyes, llámese Talmud, Shulchan Aruch, los Midrash, etcétera. Entonces nosotros aquí vemos que si realmente el tefilín fuera un precepto de la Torá, debería haber sido mencionado. Aquí se mencionaron muchas cosas, con gran detalle, incluso las campanitas de un manto, las trenzas de lino torcido, los colores, púrpura, carmesí y el azul, tejelet, que nosotros creemos que el azul tejelet viene de unas plantas que se llaman indigóferas, que dan un tinte de color azul, y todavía hay personas que se dedican a cultivar estas plantas, a pesar de que ahora han inventado tintes sintéticos y todo eso. Pero nosotros pensamos que el tejelet, que era el azul de las prendas, que eran de color azul, hay también evidencia histórica de que se usaba un azul vegetal, tintes vegetales para todas estas telas, estos linos que se usaban en el templo y también en las vestimentas. Interesante, acá también hay unos datos en el capítulo 38, versículo 24, del oro, por ejemplo, que se empleó en el templo. Dice que el oro del santuario, ¿cierto?, eran 29 talentos y 770 shekel, lo cual se estima que eran como 1000 kilogramos, una tonelada, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que el Eterno es dueño de todo el oro, es dueño de la tierra, del oro, de la plata, de todo lo que hay en este mundo y en todos los otros planetas del universo, todos esos planetas muertos que hay. Nosotros sabemos que el Eterno es dueño de toda la tierra. Pero es interesante acá que esto se menciona y debe tener sus razones. Mencionar acá la cantidad de plata que se usó, la cantidad de bronce. Esto, al estudiarlo, debe estar lleno de algún significado. Pero es importante ver los detalles de la ropa, las vestimentas, y esta diadema que me llamó mucho la atención, una diadema que usaba el sumo sacerdote, que decía en el 39:30, dice, consagrado al Eterno, consagrado. Entonces, o santificado, incluso yo he visto por ahí algunas personas que se hacen como un cinto, pero obviamente ellos no tienen autoridad para hacer eso, pero se ponen un cinto en la frente con Lekadosh y le ponen el tetragramaton. Y ellos no son sumos sacerdotes para andar haciendo eso. O sea, estas son instrucciones para sumos sacerdotes. Entonces, pero nosotros sí deberíamos tratar de ser consagrados también al Eterno. Nosotros somos personas que buscamos ser justos, buscamos ser como buscar la santidad, la justicia, ser como los patriarcas. Nosotros tratamos de mantenernos, yo sé que a lo mejor va a ser súper difícil llegar a ser como tener la santidad de un profeta, pero tenemos que en este mundo tratar de hacer lo mejor posible. Esa es nuestra misión, para perfeccionarnos día a día y que el Eterno nos halle justos en nuestra generación. Eso
sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que seguir los ejemplos de nuestros patriarcas, tratar de asimilarnos a lo que estos justos hicieron. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos como Daniel, tenemos ejemplos como el mismo David, el mismo Moshe, el mismo Yehoshua, Caleb. Tenemos muchos ejemplos de personas valentuosas, personas justas, íntegras. El mismo Rey Shalomo nos enseña muchas cosas en los proverbios. Así que yo entiendo que debemos de tomar estos ejemplos. Por eso es que estamos también releyendo lo que son los libros. Y es bueno también entrar a la comprensión, porque mucha gente suele recitar o sacar de los textos un extracto, y sí, qué lindo se escucha cuando se comparte. La verdad que es para ponerlo en un vaso, un florero, hasta en un marco de la casa, en una pared, pero sabes que es bien poco, son bien pocas las personas que realmente comprenden ese texto y que siguen ese texto, y de verdad que es bien lamentable. Así que sí, es bien interesante estos detalles que nos da la misma Torá y la misma enseñanza de los escritos y los profetas. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias, Shalom. Quería comenzar mencionando el nombre de esta parasha, que se llama, ¿verdad?, en español, Cuentas. Y es bien interesante que vemos que comienza Moshe dando cuentas, rindiendo cuentas de el uso de todas las donaciones que dio el pueblo, de el gasto que se hizo, de todo lo que el pueblo donó. Y aquí vemos, yo por lo menos veo algo bien interesante de Moshe, que era que Moshe era honrado y transparente. Había una transparencia en todo lo que se hacía, que el pueblo estaba involucrado. Y es bien interesante ver esta honradez de este líder, de Moshe, que hacía esto, rendirle cuenta de todos los detalles, ¿verdad?, dar detalle de todo lo que se usó con mucho cuidado, para que el pueblo no dijera, te robaste esto, te usaste esto para ti, para tu propio uso. Y es algo que me llama mucho la atención. Para mí esto es como un atributo, otro atributo más a Moshe, la humildad, la honradez, el liderato que él llevaba, y es algo que muy pocas personas hoy en día tienen. Es bien raro ver a un líder que sea honrado, un líder que sea honesto, que dé cuenta de su acto, de cuando piden algún dinero para alguna recolecta para hacer algo, y se roban el dinero, utilizan a las personas para beneficio propio. Lo vemos también hoy en día hay muchas agencias que dicen que son sin fines de lucro, representan asociaciones que son para disque ayuda, y cuando tú investigas muchas de estas ayudas, donaciones que uno da a estas agencias, hay un % que va a los bolsillos de los ejecutivos que manejan estas agencias, y el poco % es el que va en realidad al fin, ¿verdad?, a la ayuda. Y es bien interesante que aquí vemos que Moshe da una enseñanza que una persona que es temerosa del Creador debería impartir, o sea, debería practicar en su día a día: la honradez, el rendir cuentas, el no robar. Esto es algo que para mí tiene mucho peso, y me llama mucho la atención que se empiece a hablar en esta parasha de ese detalle en un principio. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que cuando Moshe da cuentas de todo lo que se hizo, todo lo que se utilizó, se habla de todos los detalles que hubieron para realizar las vestimentas y todo lo demás. Vemos que al final es cuando la nube aparece sobre el Mizcán,
que era lo que significaba esto, era que la presencia del Creador moraba dentro de él. Es bien interesante que no fue hasta cuando terminó todo que el Creador mandó a Moshe a bendecirlo, que todo estaba ya listo, preparado y apartado, es cuando entonces la presencia divina se encuentra, ¿verdad? Aparece en forma de nube en el Mishkan, y es bien interesante ese detalle también, que no es hasta terminado que sucede esto. Y vemos que también cuando no estaba era la señal que el Creador le daba al pueblo de que se tenían que mover, pero mientras esa columna estaba, el pueblo entendía que no se tenían que permanecer en el lugar donde habían acampado. Otro detalle también que se menciona aquí es lo de cuando se hizo, que habla del primer mes, el primer día del primer mes. Dice que se formó, ¿verdad? Que armó el tabernáculo. Y habla también de que es el primer día del segundo año, o sea, es el primer día del primer mes, pero del segundo año después de haber salido de Egipto, que es bien interesante, ¿verdad? Ver este detalle también que se habla, que podemos saber y conocer cuándo fue que sucedió esto, lo del tabernáculo, cuando se levantó y terminó la obra para el tabernáculo, para que los hijos de Israel pudieran tener, ¿verdad?, este lugar para poder llevar ofrendas al Creador y para que el Creador también morara dentro de Israel, o sea, que ellos vieran la presencia, se sintieran protegidos y se sintieran cómodos con esa presencia ahí del Creador, que debe haber sido bien. Para mí tiene que haber sido algo bien sorprendente. Y nada, eso es lo que quería añadir, ¿verdad? Mencionar sobre la parasha de hoy. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, shalom. Bueno, pues esta parasha sigue siendo continuación de las anteriores, del establecimiento del Mishkan. Y aquí el centro de atención es la vestimenta en sí, ya entra en detalles. La vestimenta de los levitas, del sumo sacerdote, de Aarón y sus hijos, con sumo detalle, y cómo fueron labradas las piedras en el éfod, en el pectoral. Estas piedras con específicamente cómo iban a estar ellas puestas, colocadas, con los nombres de los hijos de Israel, y que va a estar sobre la parte del corazón de Aarón. Entonces, también un poquito de Urim y Tumim, que es para cuando él hacía el juicio. Y me llama la atención esto, como el Urim y el Tumim servía como para hacer juicios. Aarón hace juicios de manera que estaba conectado con la presencia divina. Entonces, lo que me trae a mi vida es, me pongo a reflexionar, y muchas veces pienso cuántas veces yo he pasado juicios sobre alguna situación o alguna persona, depende de mis propios criterios y no muchas veces dependiendo del criterio divino, y aún el sumo sacerdote tenía sumo cuidado en cuanto a esta cuestión de juicio, que tenía que tener esta conexión divina para poder proferir un juicio perfecto de acuerdo al Eterno. Entonces, es como una enseñanza a nosotros, más bien, ya que no tenemos estas vestimentas como ya las tenían, pero elementos de juicios que yo debo tener, conectarme con el Creador antes de pasar juicios sobre algo, una situación o una persona, número uno. Entonces, las piedras estaban sobre el corazón del sumo sacerdote. Fíjense que no estaba ni en la espalda, ni en ningún otro sitio, sino en el corazón. De manera que implica cierto tipo de que el corazón del Eterno, que ahí es donde habita el amor y la misericordia en esa área, está un poquito más separado del juicio que estaba sobre los hombros. Estoy haciendo un tipo de metáfora, obviamente. El juicio sobre los hombros, pero entonces un poquito más abajo estaba los nombres de todos los hijos de Israel, que estaban apegados al corazón, de manera que habla de la misericordia también. Estamos hablando de juicio y misericordia. Ambas cosas tenían que estar
sobre el torso del sumo sacerdote, de manera que esto como que nos recuerda, nos reafirma que así mismo es la naturaleza divina. Sí pasa juicio, pero también hay misericordia. Entonces cada color, cada piedra representaba en los nombres de los hijos de Israel, con cada color, obviamente, con las características de cada piedra, con la personalidad de cada piedra. Entonces vemos como esta parashá establece y esta contabilidad de todos estos elementos, el cobre, la lana, el oro, todos los elementos, de manera que lo que es del Eterno, lo que es del Creador, sí vale. Como decía David, ¿cuánto no diera yo sacrificios y ofrendas? Porque cuesta, ¿no? Tiene valor, eso tiene una validez sobre todas las cosas, de las cosas que Él nos ha dado. También las otorgamos para recrear esta presencia divina en medio nuestro. Es más bien cómo lo podemos atesorar en nuestro tiempo. Mantuvo todas estas cuentas, todo este orden que vino del pueblo, todo bien ordenado. Habla de específicamente la confección del pectoral, la confección del manto, todas estas vestiduras, que es el punto central de esta parashá, de aparte de las cortinas y de todo el laberinto y todo el Mishkan, le da suma importancia a las vestiduras, porque estas traen no solamente una conexión con el Elohim que los llamó, que los hizo libres, sino que también cómo esto iba a transpirar y iba a trascender en la vida del sacerdote y a la misma vez a trascender en la vida del pueblo. Entonces, luego de esto hay una aprobación. Una vez se termina el tabernáculo, dice que toda la obra del tabernáculo fue de este modo completada, y los hijos de Israel hicieron exactamente como el Eterno les había ordenado a Moshe. O sea que todas las órdenes que él había instruido fueron hechas al pie de la letra. Luego de eso hubo una aprobación de Moshe. Una vez que le trajeron el tabernáculo a Moshe, dice que junto con sus accesorios, los sujetadores, las vigas, los travesaños, las columnas y las bases, el techo, todo, el arca del testimonio, todo. Él no dejó ninguna parte fuera, sino que todo fue aprobado. Luego de esta aprobación, entonces ya ejecutan la orden de sí, ya pueden erigir este tabernáculo. El capítulo 40 le habla, el Eterno le habla a Moshe, dice que es el primer día del primer mes, o sea que fue el tiempo también dirigido por el Eterno. Y entonces dice, pon el arca del testimonio allí, comienza entonces desde el arca del testimonio hacia las cortinas externas, y dice, y protege el arca con el separador de tela. Entonces, cuando se le da estas instrucciones, se erige el tabernáculo y ocurre el establecimiento del arca. Entonces, dentro de esa arca habla que tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca. Luego puso las varas de transporte del arca y puso la cubierta encima del arca. Otra vez, en lujo de detalles, todos los movimientos para asegurarse cómo el Eterno le había ordenado. Y conjuntamente a eso quería hacer una lectura que concuerda con la Haftará de hoy de Perkudei, que está en Primera de Melahim 7, 9, habla de Salomón y David. Dice que el versículo 9, no había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moshe puso allí en Horeb cuando el Eterno hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Vuelve otra vez y reitera las tablas del pacto. Y dice que, y cuando los sacerdotes salieron del lugar sagrado, la nube llenó la casa del Eterno. Otra vez la nube se posa. Una vez esté completo el tabernáculo, entonces viene siendo como la firma del Eterno. La nube se posa, la aprobación se posa, de manera que ellos perciben sí la gloria de Dios. Lo que se habla de la Shekinah o la gloria, es algo sí que el pueblo podía percibir. Se podía sentir, se podía palpar. Y dice que los sacerdotes no podían pararse para atender por causa de la nube, porque la gloria de Elohim llenaba su casa. O sea, era densa, era muy palpable. Dice Shalomo, el hijo de David, dice, Elohim ha dicho que moraría en la densa oscuridad. De hecho,
te he construido una casa de residencia, un lugar en la que mores para siempre. Entonces estas palabras sí deben trascender. Si no hay templo, pero sí mora para siempre. ¿Qué es lo que mora para siempre? La gloria eterna, esa gloria que se posó sobre la casa, también se posaría sobre los hijos de Israel, y es la que nosotros percibimos en estos momentos a través de la Torá. Pues nada, eso es lo que quería participar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Bastante interesante lo que has comentado. Y sí, hay cosas que, sí, hay dos haftarás, si no me equivoco, está la haftará rabínica y la haftará caraíta. Y sí, ambas tienen cosas bastante interesantes y de hecho son cosas que se pueden sacar muchos ejemplos. De hecho, nosotros no estamos siguiendo una haftará en la segunda ronda de lectura y hay cosas que podemos seguir sacando de enseñanza según la misma porción de la Torá, así que el concepto de esto es traerlo de una manera agradable y de enseñanza y hacer referencia a la Torá, así que gracias por ese aporte. Voy a seguir con el resumen de Yehoshua, capítulo 3 y 14. Vemos cómo se repartió la tierra según la heredad de lo que habían tomado, es decir, que las conquistas que iban situando a las tribus de Israel según la suerte y su heredad, así mismo fue repartida. Más la línea de Levi, el que era su heredad. Ellos no iban a tener heredad de la tierra, sino que cada tribu debía de mantenerlo según donde ellos estuviesen o estuvieran. También le dice a Yehoshua lo que queda por recorrer y lo que queda por conquistar de la tierra y de expulsar a los moradores que vivían allí. Estos son los filistín o los filisteos, como quieran llamarles, estaban regados por toda la tierra de Canaán, o sea, tenían territorio en muchos lados. Esto era como que los más grandes. Como dato interesante, vemos la mención de la muerte de Bilam, el adivino, que los hijos de Israel lo mataron a espada, aunque en Bamidbar 31:8 también menciona sobre su muerte. Aquí lo mencionan nuevamente. Aparentemente este adivino conocía del Creador, pero de una manera diferente, no así como lo conocía Israel. Debemos de recordar que el Creador es el Elohei de toda la tierra y de todo lo que existe. Y este Bilam, o Balam, como en algunas traducciones, aconsejó al rey de Moab, al peor, cómo persuadir a los hijos de Israel con las mujeres estas extranjeras de Moab. Y esto lo podemos ver tanto en los capítulos 24 y 25 del mismo libro de Bamidbar, que es Número. Se prostituyeron con las mujeres de Moab y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus deidades y por tanto vino mortandad al pueblo de Israel. O sea que la furia del Creador se encendió contra los hijos de Israel. Aquí es donde vemos la acción de Eleazar, traspasando a uno de los reyes de Moab, etcétera, etcétera. ¿Qué relatos, no? A veces uno viendo estos relatos más adelante nos recuerdan y nos trae una memoria de lo que hemos estado leyendo la Parashá y nos causa tristeza. En un principio este Bilán parecía tener un corazón puro y obediente, y ya sabemos el por qué le pasaron tantas cosas, porque a pesar de que reconoció la grandeza del Creador, su corazón se desvió y le causó esto la muerte. Así que no solamente a Bilán, yo creo que cualquiera que se desvía de los caminos del Creador, el camino que corresponde es como el de perdición, el de muerte. Vemos que Moshe repartió herencia a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manashe antes del Jardín. Y el sacerdote Eleazar junto con Yehoshua y los ancianos repartieron los del otro lado, a las 9 tribus y la media de Manashe. Me gustó mucho cómo Caleb le expresa a Yehoshua las palabras que él mismo obedeció y las que siguió amando al Creador para poseer también la tierra. Esto me llenó de alegría poder ver como que el Creador no es un Creador de injusticia, sino que es justo y recto, y lo que dice lo cumple si nosotros obedecemos y guardamos sus caminos. Y esto es lo mismo que Caleb le recuerda a Yehoshua, o sea, como que mira, fui contigo y ya yo estoy en una edad de 85 años, cuando fuimos a explorar la tierra yo tenía 40,
y mira todas las cosas que el Creador nos ha prometido esto y no me he desviado, o sea, como que ese tipo de palabras, hablarlo a Joshua y Joshua le da mira, aquí está la tierra, te la voy a dar, o sea, como que sí, esta es la parte que te corresponde por ser obediente. Fíjense que hay siempre grandes promesas que el Creador tiene para su pueblo si lo obedecemos en todo, y esto se ve explícitamente a lo largo de la Escritura. Y concluyó nuevamente este capítulo, y la tierra tuvo reposo. Vemos que este Caleb era una persona de mucha valentía, al igual que su compañero Yehoshua. Nosotros, esto nos da una enseñanza también, nosotros debemos de pasarnos con personas también temerosas del Creador, porque esto nos va a ayudar a que podemos fortalecer esta convicción, a no desviarnos. Yo creo que los Mishlei también tienen ejemplos que nos dice es mejor es mejor estar dos que solos, que hayan dos siempre, porque así se ayudan el uno al otro. Y yo creo que nos podemos no juzgar, pero decir, mira, está andando por este camino para que el otro también te acuerde o te recuerde que mira lo que el Creador hizo por nosotros, por nuestro pueblo, te estás desviando. Y yo creo que estas cosas son bastante interesantes de tenerlas presentes. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería comentar acerca de una Haftará que aparece acá, Irmiyahu, del 30:18 al 31:13. Bueno, esto habla un poco del retorno el retorno de los israelitas. Dice, en el 30:18, así dice el Eterno: yo hago volver a los cautivos de Jacob, y de sus tiendas tendré compasión, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado en su justo lugar. Adelantando un poco, habla el 31:8, yo los traeré del norte, los juntaré desde los confines de la tierra. ¿Cierto? Hombres ciegos, tullidos, mujeres encintas, y las que dieron a luz volverán acá, llorando, orando, cuando los traiga de vuelta. Los guiaré junto a corrientes de aguas. Y dice, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, acá se menciona un poco el retorno que en cierta forma ocurrió después del cautiverio babilónico, pero que volverá a ocurrir nuevamente cuando se establezca ya un nuevo reino del Eterno aquí en la tierra. El reino que está profetizado, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 2, capítulo 11, que nosotros lo hemos leído varias veces, y hay un paralelo también con estos eventos. Y dice acá que en 31:11 de Jeremías, Irmiyahu, dice que vendrán y alabarán en lo alto de Sión, correrán a los bienes del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas, y serán como huerta bien regada, y nunca más tendrán dolor. Entonces todos nosotros esperamos que lleguen estos días fabulosos cuando Israel sean todos justos y sean un verdadero ejemplo, que todo Israel seamos un ejemplo para todas las naciones, y las naciones también celebren las fiestas, ¿cierto? Como lo hemos leído también en Zacarías capítulo 14, donde las naciones también celebran la fiesta de Sukkot, y de año en año celebrarán la fiesta de Sukkot, dice ahí en Zacarías 14. Entonces, todos anhelamos que lleguen estos días, que se acaben estos días de sufrimiento, estos días de parto, donde nosotros estamos viendo que por un lado andan unas pandemias, por otro lado hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Entonces, las personas deben estar en sus casas, me imagino, un poco angustiadas, con ansiedad, debido a todos estos problemas que se ven en el mundo, el cambio climático, que la inflación también, que sube el petróleo y suben todas las cosas, los alimentos, y los sueldos ahí mismo se mantienen. Entonces las personas necesitan paz, necesitan tranquilidad, y tienen que saber que las cosas más adelante se van a arreglar. Nuestra misión, como lo hemos dicho muchas veces, es buscar al Eterno, buscarlo con mansedumbre, con humildad, guardar sus mandamientos y temer su santo y glorioso nombre, el nombre del Eterno, que Yod-Heh Vah-Heh. Eso por ahora, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte.
Es bien interesante eso que mencionaste a lo último, tener la humildad. Entiendo que el Creador nos juzga según nuestro corazón, y si nosotros tenemos humildad en nuestro corazón, el Creador va a ver esa humildad en nuestro corazón y nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque tantas cosas que se hablan del humilde en las Escrituras y del altivo no se habla nada bueno. Así que nosotros debemos de ser humildes, no sumisos, humildes, y sí sumisos al Creador, no sumisos a las naciones. No nos podemos dejar engañar, o no nos tenemos que dejar someter. Nosotros tenemos que también pelear. El Creador nos va a prosperar. Mira lo que pasó con lo que hemos estado leyendo, con estas guerras, con estas batallas, donde el Creador prospera a su pueblo. Y yo creo y entiendo que nuestro corazón debe estar esperanzado en el Creador, porque del Creador son las grandes misericordias, y si el Creador tiene misericordia de nosotros y nosotros andemos en humildad, yo entiendo que el Creador nos ayudará a prosperar nuestros caminos, a enderezar todo lo que, y podrán estar pasando muchas cosas alrededor de nosotros, pero el Creador siempre nos va a cuidar si seguimos y obedecemos lo que nos dejó. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Voy a hablar un poquito sobre la lectura de Yehoshua. Esta lectura a mí me pone un poco triste, porque cuando empieza dice que el Creador le habla a Yehoshua y le dice: tú estás viejo, los años pesan sobre ti, pero entonces le hace el recordatorio de que queda gran cantidad de tierra por ser poseída. Es bien, ¿verdad? A mí me da mucho sentimiento ver que prácticamente Yehoshua estuvo toda su juventud y adultez siendo un soldado del Creador. Él era un soldado de Elohim. Él estuvo prácticamente toda su vida en guerra, peleando, defendiendo, ganando territorio, obedeciendo al Creador. A mí me da un poquito, ¿verdad?, de sentimiento, pero a la misma vez admiración, porque vemos que entonces Yehoshua siempre fue un hombre fuerte y un hombre valiente. Vemos una comparación, yo lo veo así como una comparación parecida a como fue el rey David. El rey David también fue un rey de guerra, fue un soldado para Elohim. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver estos hombres que en las Escrituras que eran bien valientes y estuvieron todo el tiempo sirviendo al Creador con valentía, con fuerza y con humildad. Vemos que entonces pues el Creador, al darle la advertencia de que todavía quedaba tierra por poseer, le menciona todos los territorios que faltaban, pero en el 6 dice: en cuanto a los habitantes de las montañas entre Lebanón y Misrefot, le dice como que no te preocupes de ellos, porque de eso yo me voy a encargar, como había quedado con Moshe. Le da, ¿verdad?, esa tranquilidad de que a pesar de que todavía faltaba territorio por conquistar, el Creador iba a estar con ellos, y que el Creador también iba porque el Creador era el que peleaba por ellos. En realidad, las batallas y todas las guerras que ganaban era porque el Creador le daba la victoria. Entonces vemos también que se hace la repartición de tierra, pero se menciona la tribu de Leví, que le dice que ellos no van la tribu de Leví no va a tener ninguna ganancia de tierra, sino que esa tribu le pertenece al Creador y no se le va a dar la herencia en la tierra, porque la herencia de esa tribu es el Creador. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que esta tribu fue apartada y separada para eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el recordatorio que le hace a Yehoshua sobre lo que pasó en Números 14 y en Deuteronomio capítulo 1, que habla sobre estos espías que fueron a
a verificar la tierra y trajeron el reporte, y Yehoshua y otra persona, ahora no me acuerdo, era Caleb, va donde Moshe y le dan un reporte honesto. Caleb nunca titubeó, nunca tuvo miedo, siempre se mantuvo fiel al Creador, y vemos que el Creador en ese momento por medio de Moshe le hace la promesa por haber actuado bien. Entonces vemos aquí que Caleb se acerca a Yehoshua y le recuerda ese momento, le dice: acuérdate de cuando yo hice el bien y el Creador me prometió esto, y Yehoshua confirma de que sí, de que así es cierto, y le da la verdad, lo bendice y le da la herencia que se había acordado que se le iba a heredar. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo este diálogo de recordar, y esta palabra de recordar siempre debemos estar, tenemos que tenerla presente, porque de eso se trata también la Torá. La Torá todo el tiempo se habla de recordar, o sea, nosotros tenemos que todo el tiempo estar recordando cosas, porque somos humanos, podemos olvidar. Y aquí vemos que Caleb hace esto, va donde Yehoshua y le dice: recuerda, le hace la memoria, le hace memoria de esto. Entonces, pues, más aún nosotros también tenemos que tener siempre memoria de la ley, y la única forma de tener memoria de la ley es estudiándola, leyéndola, para que no se nos olvide. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, comentar sobre la lectura de Yehoshua. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Me acabas de traer algo en memoria, y es que sí, nosotros debemos de hacer recordatorios también a estas personas que en algún momento han jurado o han prometido algo. Y esto nos pasa constantemente en el trabajo, en lugares de profesión que hemos ejercido, en el diario vivir también nos pasa, con algún vecino o algo. Y nosotros debemos tratarle eso en memoria, para que haya un juicio también si esa persona cumple o no cumple. Y yo creo que esto es tan importante, hacerle este recordatorio de que te acuerdas cuando me dijiste esto y esto y esto, porque estás trayéndole en memoria a esa persona un juramento o algo que esa persona hizo contigo. Y yo creo que eso es algo digno y bueno recordarle a personas que han hecho este tipo de alianza o pacto. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, iba a comentar también eso sobre las memorias. Me parece un tema bastante interesante, que aquí Caleb, que ya es prácticamente una persona muy anciana, y cómo vemos la ancianidad hoy en día versus el que es anciano viviendo una vida de Torah y una vida bajo los preceptos del Creador. Vemos a un Caleb que recuerda cuando tenía 40 años, aún tengo el mismo vigor, la misma fuerza, todavía puedo conquistar, dame esta montaña. O sea, vemos un Caleb que, a pesar de que su edad cronológica es avanzada, pero lo vemos con la misma fuerza que cuando tenía los 40 años. Lo vemos con ese mismo ímpetu, esa misma fe, esa emuná que lo impulsa a seguir haciendo. Eso nunca acaba. Entonces vemos hoy en día como la edad avanzada se mira como algo, como parte de que ya terminaste tu misión, ya retírate, vete, ya nadie se acuerda de ti. Quizás a los ancianos los ponen en asilos de ancianos, como que ya terminaron su misión. Sin embargo, la Torá no es así. La Torá te acuerda de que todavía hay tierra que conquistar. Fíjense como dice aquí, que cuando Yoshua era viejo, avanzado en días, dice que el mismo Elohim le dijo: tú eres viejo, avanzado en días, y queda todavía muchísima tierra que poseer. O sea, que esto nos debe estimular a nosotros, que esto no se acaba, que cuando tú firmaste por la Torá, como dice en inglés, when you sign up for this, it's not finished. No has terminado todavía, no importa tu edad, sigue hacia adelante, todavía quedan montañas y pueblos por conquistar. Sí trae tristeza un poquito, pero a mí me acuerdo de mi edad, obviamente. A mí me llena de alegría porque veo que sí todavía hay esperanza a pesar de la edad,
y veo también que todavía hay tierra que conquistar espiritualmente, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Y para mí es motivo de alegría en ese aspecto, porque el Eterno como que sigue, tú no has terminado, sigue. Vemos un Moshe cuando se retira ya en edad avanzada y todavía le faltaba un poco y un poco más hasta que realmente dice hasta aquí y se va a la presencia del Eterno. O sea que es una vida llena de una conexión preciosa que no depende de las circunstancias, ni que nos llamen viejos, ni nada, sino que tu vida debe estar escondida y centralizada en lo que Él dice quién somos, en lo que dice la Torah quién somos. Pues nada, este es mi aporte, gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Me gustó eso que dijiste. No importa la edad, mientras estemos con fuerza, como dijo Caleb, estoy con fuerza como mis primeros días para seguir conquistando. Realmente son palabras de mucho aliento para nosotros que a lo mejor estamos, ¿verdad? Generalizo, personas que están avanzadas están avanzadas en días o en edad, pues tengan la fuerza de que nunca es tarde para enderezar el camino, nunca es tarde para seguir los caminos del Creador, nunca es tarde para seguir avanzando y conquistando, porque el Creador todavía no nos ha recogido. Entonces nosotros tenemos que mirar este objetivo como algo positivo, y yo creo que la Torá, a pesar de que tiene la bendición y la maldición, nosotros debemos de ser conscientes de las bendiciones que el Creador nos da a través de estas enseñanzas. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? ¿Algún aporte final que quieran dar? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chao a todos. ¿Cuánto?